Vamos a dedicar esta sesión a la introducción sobre los movimientos sociales, particularmente las corrientes que existieron en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estamos hablando de la psicología de masas, el marxismo y la teoría del comportamiento colectivo, que es a mediados del siglo XX. Básicamente vamos a tratar de ubicar el campo de los movimientos sociales, algunas nociones básicas que delimiten el campo, y luego entraremos a los distintos enfoques que había mencionado. Esta primera sesión es parte de un capítulo general que durará 5 sesiones sobre las escuelas y las corrientes y autores fundamentales de los movimientos sociales, es decir, la psicología de masas del marxismo y la teoría del comportamiento en la primera sesión, la elección racional y la movilización de recursos en la segunda sesión, la estructura de oportunidades políticas en la tercera sesión, la corriente de la identidad, especialmente con enfoque desde Europa, la cuarta, y la relación con el Estado y con el régimen, la quinta. Tarrow definía que el movimiento social son los desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una intervención mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Esta definición tiene varios componentes. Primero, es un desafío colectivo, es decir, es una irrupción de los actores que se visibilizan en los espacios públicos para obstruir o para llamar la atención a las autoridades o a los adversarios de las empresas privadas. También estos actores tienen una serie de elementos de identidad común, de solidaridad, de sociabilidad, tienen valores de identidad que en definitiva les sirve como base, y también tienen intereses para plantear exigencias comunes a los oponentes. Otro componente fundamental es la acción, obviamente. Este grupo, este colectivo, interviene en el espacio público y que no solamente lo hacen para activar sus propias energías, sino también para llamar a posibles aliados e interpelar, como les decía, a las autoridades. Y tienen elementos simbólicos en estas acciones. Por lo tanto, estamos hablando de una movilización social en el espacio público, como decía Tarrow, que interpela a las autoridades. Hay que diferenciar movimiento social de acción colectiva, movimiento social de conflicto, movimiento social de protesta. Es decir, el movimiento social tiene una serie de características que le diferencian de la acción colectiva. Una acción colectiva, por ejemplo, puede ser una procesión o puede ser una campaña electoral. Aquí estamos hablando específicamente de actores sociales. No solamente es un evento, no solamente es un conflicto, porque hay organizaciones que se pueden lanzar a un conflicto y desaparece o se resuelve el conflicto, es aceptada la demanda y se acaba la conflictividad. Entonces el movimiento social trasciende al conflicto, integra el conflicto, pero se proyecta. Y al mismo tiempo el movimiento, digamos así, en ese sentido es diferente que una simple protesta. No es una acción momentánea, eventual, ¿no es cierto?, sino que tendrá y se proyectará en un ciclo de conflictividad. Integra, por lo tanto, varios componentes. La organización, que es una incubadora de la acción, como dice el mismo Tarrow, que se abre al momento de la acción, pero que pasa la acción y la organización se mantiene. Aquí hay toda una serie de debates sobre lo que significa la organización, la sociabilidad interna, la identidad, las interacciones, la solidaridad, la estructura de división de tareas que tiene una organización, la división de varios estratos, base y dirigentes. Los repertorios, que son otro componente que tiene que ver con las formas de acción pública, ¿no es cierto? Aquí también hay una serie de elementos interesantes para discutir lo que tienen que ver con las formas culturales, con las formas simbólicas, etc. Los marcos de interpretación, que tienen que ver con los elementos en los cuales
las personas miran la realidad, determinan la injusticia, es decir, se unen frente a una injusticia y, en definitiva, establecen el adversario con estos marcos de interpretación, se orienta además la acción. Entonces estamos hablando de marcos de interpretación y además el proceso contencioso con las autoridades. Organización, repertorios, marcos de interpretación y proceso contencioso. Hay otro elemento que es importante dentro de los movimientos sociales y es la identificación del adversario, que tiene que ver en ese sentido con el conflicto, ¿no es cierto? Pueden ser empresas, pueden ser otros actores de la sociedad civil, puede ser, pero siempre tiene que estar el Estado, ¿no es cierto? En ese sentido, el movimiento social surge en condiciones en las cuales hay un proceso, digamos, de nacionalización, en un proceso en el cual hay la tendencia a interpelar a autoridades nacionales. Puede ser local, pero se proyecta también hacia el Estado. El Estado en este caso juega un rol muy importante, porque la gente pide educación, pide salud, pide reclamo y el Estado tiene que responder. Y eso implica política pública, implica burocracia, implica instituciones, implica presupuesto. Por lo tanto, los movimientos sociales de alguna manera fortalecen al Estado. Pero el Estado, ¿cómo responde? Veamos que el Estado puede responder tanto por negociación, pero también puede responder por la represión. Esto es un rol, la coerción y la negociación son elementos importantes. El Estado puede ser, a pesar de que hay una demanda a una empresa, pero el Estado puede intervenir en la mediación, ¿no es cierto? El Estado en general no solamente es un enemigo de los movimientos sociales, hay muchas relaciones muy promiscuas a veces con el Estado, ¿sí? Porque el Estado además se convierte en un dispositivo que acepta, por ejemplo, la legalidad de las organizaciones, acepta el derecho de huelga. Ante el Ministerio de Trabajo hay que hacer el trámite o hay que presentar, digamos, una documentación para constituir la organización y para declarar una huelga. Esto significa que el Estado tiene un rol importante en lo que significa la organización del conflicto colectivo, pero al mismo tiempo el Estado puede ser el adversario, el antagonista. Hemos visto en muchas ocasiones que los movimientos sociales se enfrentan al Estado. Ahí está la canción de Las Tesis, por ejemplo, que dicen el Estado es el responsable, ¿no es cierto? Y en ese sentido el Estado es un dispositivo complejo, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo tiene relaciones de negociación, empatía, y como vamos a ver en una de las sesiones, hay una relación muy, muy importante en ese sentido. Los movimientos sociales no son todos los mismos. Hay movimientos sociales, ¿no es cierto?, como dice Creasy en el año 1993, que pueden asumir distintas orientaciones. Es decir, puede ser un movimiento social que tiene un acúmulo de servicios, por ejemplo, una cooperativa, ¿sí?, que tiene relaciones de apoyo mutuo entre los socios, porque no solamente salen a las manifestaciones, sino que también hay un nivel de apoyo a, por ejemplo, enfermedad o muerte de uno de los socios, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el movimiento social representa a la población, al actor organizado, ¿no es cierto? En ese sentido, puede representar intereses ante el Estado, presentar, por ejemplo, un pliego de peticiones, y al mismo tiempo puede desarrollar una serie de, lo que más conocemos, movilizaciones en los espacios públicos, movilizaciones que a veces tienen relaciones extrainstitucionales y que implican niveles de insubordinación de los actores ante el Estado. Estas cuatro orientaciones que podríamos llamar institucionalización, convivencia, radicalización o comercialización son distintas orientaciones que tipifican un movimiento. Puede tener más de lo uno que lo otro, pero de alguna manera se constituyen una serie de dinámicas. Veamos ahora los enfoques. Primero, digamos que hay distintas corrientes que se preocupan del problema de los movimientos sociales. En la academia
desde el siglo XIX hay una serie de reflexiones, especialmente desde la psicología de masas con Le Bon, ¿no es cierto?, en el cual el movimiento social de alguna manera es una cuestión anormal. Es decir, el movimiento social es una masa incontrolable, ¿no es cierto?, que por sugestión, por contagio, ¿no es cierto?, por manipulación de los líderes, irrumpe en la vida de la sociedad del siglo XIX. El ejemplo típico es la Comuna de París, en donde se produce una reacción en las ciencias sociales que tratan de entender esto desde lo que podríamos decir un pánico moral. Es una psicología de masas, es decir, masas anómicas que actúan por instinto, ¿no es cierto?, y que son incontrolables, ¿no es cierto? Esta es una reflexión que tiene relación con una serie de avances de la ciencia del siglo XIX que tiene que ver con la criminología, el higienismo, la psicología, visiones en definitiva de las élites científicas que tratan de entender esta movilización de masas en la cual el individuo no actúa racionalmente y de alguna manera no actúa autónomamente, está de alguna manera subsumido en la masa incontrolable, en la masa anómica. Frente a esta corriente hay el marxismo, lógicamente, que está detrás de la Comuna de París y que es la que hace la reflexión desde Marx, luego de Lenin, luego de Gramsci. Marx fundamentalmente pone énfasis en el conflicto, en las contradicciones de clase. Es decir, para él, ¿no es cierto?, la sociedad capitalista incorpora como un antagonista al proletariado y la clase como tal es el actor fundamental del conflicto. La clase en sí, en la estructura, pero también define Marx la clase para sí, que significa ya que la clase tiene conciencia de sus propios intereses. Este paso de la clase en sí, la clase para sí, sería uno de los aportes fundamentales de Marx, es decir, contradicción, clase, clase para sí, clase en sí. Lenin viene a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en donde él plantea que la solución de este paso de la clase en sí a la clase para sí se hace a través de la toma de conciencia. El capitalismo aliena a los obreros y por lo tanto hay que despejar, ¿no es cierto?, esta falsa conciencia a través de un trabajo metódico de educación que hace el partido al interior de las masas. Eso significa que el partido tiene que estar organizado. La teoría fundamental de Lenin, el aporte fundamental es esta, la del quehacer, que implica la organización del partido con toda su estructura, con sus distintos niveles, con sus roles. Lenin sería precisamente el autor de este componente fundamental, ¿no es cierto?, de la organización social, ¿no es cierto?, para que pase la clase en sí, la clase que existe en la estructura económica, que tiene una visión inclusive de intereses colectivos como un sindicato, pero que se convierta realmente en una fuerza política, en una fuerza para sí, que tenga conciencia de sus intereses, de su identidad y de sus adversarios. Gramsci, sin embargo, cuestiona el pensamiento de Lenin en el sentido de decir, esta reflexión, esta teoría está bien para la Unión Soviética, pero no para Europa, porque en Europa la cosa es mucho más conflictiva. Lo fundamental del aporte de Gramsci es el consenso, es decir, que en la sociedad civil se construyen niveles de consenso previos a la toma del poder. Eso significa que de alguna manera el liderazgo intelectual y moral de los intelectuales vinculados con el partido, él está pensando en Maquiavelo como el príncipe, el partido es para él de alguna manera una recreación del príncipe en las condiciones de la modernidad, ¿no es cierto?, de la modernidad capitalista de Europa, ¿no es cierto?, toma un rol fundamental en lo que significa la construcción del liderazgo intelectual de la masa. Lo que
está pensando Gramsci es que hay un extenso sentido común, valores positivos y negativos, progresivos y conservadores. En ese sentido común, los intelectuales tienen que jugar un rol para precisamente construir un buen sentido, para construir una conciencia, ¿no es cierto?, lo que él llama la afirmación de la hegemonía, ¿no es cierto?, de este bloque social que se va constituyendo. En ese sentido, el tema de la cultura es un tema central y un aporte de Gramsci. Hay muchas críticas al marxismo. Primero, ¿cuál es el papel de la estructura y cuál es el papel de la agencia? ¿Hasta dónde los actores tienen libertad de poder actuar? ¿O los actores tienen libertad de poder actuar en condiciones especiales, como decía, condiciones dadas, como decía el propio Marx, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto se determina la actuación de los individuos y de las clases desde la economía? Los historiadores ingleses, Barrington, Moore, James Scott, plantean que la toma de conciencia no es un proceso reactivo que parte como un epifenómeno de la estructura económica, y este proceso de la conversión de la clase en sí, en clase para sí, no implica solamente superar la falsa conciencia. La conciencia es un producto histórico muy complejo en donde hay una serie de elementos que constituyen esa conciencia y que son parte inclusive de la cultura popular, que son un elemento vital, digamos, de desarrollo y de potenciación para lo que significa el proletariado. Además, hay que articular proletariado y campesinado y otros actores sociales, ¿no? Además, hay un cuestionamiento que hacen los mismos marxistas de que las contradicciones no solamente de clase, hay contradicciones, por ejemplo, de los movimientos nacionalistas, hay contradicciones de los movimientos de género, hay contradicciones, ¿no es cierto?, como dice Castells, también urbanas del consumo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante tomar en cuenta que no solamente hay contradicciones de clase, y además otra crítica que se hace es que no toman en cuenta, especialmente, digamos, esta crítica hacia Lenin, de precisamente la presencia de una hegemonía liberal, burguesa, una hegemonía que está sentada precisamente en formas de organización política como es la democracia. Hay un texto muy importante de Perry Anderson sobre precisamente cómo la democracia constituye la hegemonía de las élites, y en ese sentido no solamente el problema está en la economía, sino que hay una densa capa cultural que subordina a los sectores obreros y a los demás sectores que forman parte de esas alianzas, ¿no? De todas maneras, el marxismo aporta una serie de ejes importantes como el tema de la cohesión social, el tema del papel de la organización, la visión estratégica que planteaba Lenin, el papel de la cultura de Gramsci, la relación entre actores y Estado, que son la base de la teoría de los movimientos sociales. Finalmente, planteemos una escuela que surge fundamentalmente a partir del desarrollo de la psicología y también de Estados Unidos, que es la teoría del comportamiento, básicamente con la escuela de Chicago. Ter Kurr, precisamente uno de los autores, recurre a una noción que es la frustración. Es decir, los actores, ¿no es cierto?, tienen una serie de expectativas, pero se enfrentan que materialmente se satisfacen parcialmente de esas expectativas. Entre esa desfase entre las expectativas y las satisfacciones produce una frustración. Hay distintas dinámicas en las cuales esto aparece. En un momento determinado uno tiene una serie de expectativas, ha estado acostumbrado a una serie de factores de satisfacción, y de pronto hay una crisis económica y bajan esos factores de satisfacción, y entonces se produce la frustración y se produce la movilización. Por allí va esta teoría del comportamiento, ¿no es cierto?, en el cual integra una serie de elementos de la psicología, de la comunicación, que son importantes también para la reflexión, ¿no es cierto?, de dónde surgen los movimientos sociales. En resumidas cuentas, hemos visto tres escuelas
de análisis de los movimientos sociales. La de la psicología de la masa, el marxismo y la escuela de la teoría del comportamiento. La idea central, ¿no es cierto?, de la primera tiene que ver con el contagio, tiene que ver con esta situación de anomia social en el cual el individuo se subordina a la masa y actúa de manera instintual, ¿no es cierto? La crítica que se hace a esa escuela fundamentalmente es que que hay actores que no son anómicos, hay actores de clase media, hay movimientos ecologistas, etcétera, que no tienen una visión, digamos así, anómica, sino más bien una noción clara de cuál es el proyecto positivo que ellos quieren para la sociedad. Por lo tanto, hay movimientos sociales que no, digamos así, no calzan dentro de este concepto de la anomia y del concepto de la sugestión y de el comportamiento de la masa. Estamos las corrientes marxistas, hemos planteado el tema de la clase, hemos planteado el tema de la organización, el tema de la cultura. Ha habido críticas, obviamente, como hemos mencionado, que tienen que ver con el tema de la agencia de parte de los actores frente a una visión demasiado determinista desde el punto de vista económico, el hecho de que hay conflictos que desbordan el marco de la clase social, el hecho de que la conciencia no es resultado de procesos solamente económicos, sino de procesos históricos muy múltiples, ¿no es cierto? Pero sin embargo hemos reconocido una serie de aportes que se dan en este sentido y la teoría del comportamiento, ¿no es cierto?, que las masas actúan en medio de la brecha entre expectativas y satisfacción, que integra una serie de elementos en términos culturales. Estas tres escuelas se complementarán, como les he mencionado, con las demás que vendremos en las sesiones posteriores. Muchas gracias.